uno de ustedes en esta tarde, en esta noche. Sean muy bienvenidos a todos aquellos que están conectados. Vamos a dar inicio en el nombre del Señor en esta noche, con esta preciosa enseñanza al establecimiento ministerial, primera parte. Y así de esta manera voy a dejar el lugar a nuestro pastor. Te adoramos, Señor. Perdón, a mi hermano Adrián. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga a los que están viendo, los que están aquí. Vamos a entonar 2 cantos para dar inicio a este estudio bíblico. Amén. Gracias, oh Señor. Mi vida tiene seguro de amor, de fe también. Gracias, Señor. Amén. Desde que llegó Jesucristo a mí, todo en mí cambió. Ahora soy feliz, junto a Él nació mi felicidad. Aleluya, Dios, aleluya, amén. Desde que llegó Jesucristo a mí, escuché su voz, comencé a vivir, Él me aseguró con su gran bondad, para siempre aquí y en la eternidad. Amén. Mi vida tiene seguro de fe, mi vida tiene seguro de amor. Qué maravilla de gozo es tener seguro de Dios. Mi alma tiene seguro de luz, mi alma tiene seguro de paz, y todo gratis gracias a Jesús que todo lo da. Mi vida tiene seguro de fe, mi vida tiene seguro de amor. Qué maravilla de gozo es tener seguro de Dios. Mi alma tiene seguro de luz, mi alma tiene seguro de paz, y todo gratis gracias a Jesús que todo lo da. Gracias al Señor por esa seguridad y esa felicidad y esa paz que solo Él nos brinda y nos da un día a la vez. Gracias, Señor. Palabras de verdad es la que expresamos al Señor, de agradecimiento, de adoración, de adoración. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Levantaré mi voz.
gloria por siempre y para siempre. Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias, Señor. A ti la gloria. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. El pastor tiene este lugar. Amén. Amén. Gracias a Dios por este día maravilloso que Dios nos permite. Oremos juntos. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Señor, por la oportunidad que hoy tenemos de estar en tu presencia. Te pedimos, Señor, que en esta noche, oh Dios, tu presencia, oh Dios, pueda inundar este espacio, Señor, maravilloso. Que tu palabra pueda fluir con esa libertad y que la unción de tu Espíritu Santo llene cada vida en esta hora, oh Dios, que está presente, Señor, en este día. Oh Padre, a través de este momento maravilloso. Alabo tu nombre y te doy gracias en esta hora, oh Dios mío, y te pido que bendigas a todos mis hermanos que están aquí presentes, oh Dios, realmente, y a todos los que virtualmente están en sus hogares, pero también entre nosotros, oh Dios, en este aspecto. Oh Padre, también haz llegar tu bendición hacia ellos y que la gracia tuya, Señor, oh Padre, brille resplandeciendo, oh Dios, cada momento. Oh, mi alma te alaba y te bendice, y en este momento, oh Dios, te doy toda la gloria y toda la alabanza, porque eres tú el Rey de la gracia, el Rey de todo poder, oh Dios mío, que vino a sacrificarse para darnos libertad y salvación. Oh Dios, bendigo tu nombre y te doy gracias ahora. Te pido, Padre, y pongo en tus manos este tiempo de bendición, oh Dios, y que la gracia tuya, oh Señor, esté ungiendo nuestras vidas en este día para escuchar tu palabra y asimilar las verdades maravillosas de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén. Gracias a Dios. Que el Señor les bendiga a todos en este día. Le voy a invitar para que sin más preámbulo vamos a abrir nuestra Biblia y a leer la bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios. Gracias al Señor. Es maravilloso nuestro Dios, créalo, hermano. Dios es tan maravilloso y tan bueno que hoy podemos darle gloria, honra a nuestro Dios por este tiempo maravilloso. Gloria al Señor. Y en este día tenemos la oportunidad de tener un tema maravilloso, el tema que hemos titulado el establecimiento ministerial. Bueno, este punto posiblemente hoy no lo vamos a culminar y queremos ponerle mucho énfasis y mucha atención para que la palabra sea la que hoy amplifique este perfil tan importante. Repito, el tema de esta noche, el establecimiento ministerial, primera parte. Y bueno, la palabra del Señor dice, y así lo leemos todos, en la parte bíblica, 1 Timoteo capítulo 4, es el versículo número 14. Amén. Usted que está en casa puede seguirnos con su Biblia también y la pantalla que tiene frente a usted. Y dice la palabra, 1 Timoteo 4, 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Voy a volverlo a repetir. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Amén. Pueden estar en sus lugares, los que estamos aquí, usted en casa, póngase cómodo, tome papel y lápiz. A pesar de que este estudio estará subiéndose para que quede ya en esta red de Facebook y bueno, en YouTube también esperamos poderlo transportar también, pero para que usted pueda repetirlo, repasarlo y hacer anotaciones. Sin embargo, tener una libreta, un papel
un lápiz, su Biblia. Es muy importante porque a lo largo del desarrollo del estudio, Dios habla a nuestras vidas y nos va revelando a algunos aspectos muy importantes que es bueno anotar. Mi experiencia personal, para poder desarrollar estos temas o un sermón, o inclusive cuando estoy sentado escuchando a alguien, hombre o mujer, predicar, acostumbro tener un lápiz, un papel, y a lo largo del desarrollo algunos versículos hablan a mi vida y me revelan alguna palabra importante, porque la palabra es revelación y esto es muy importante. Pero muchas de las veces ha habido ocasiones en que he tenido que, cuando voy viajando en vehículo, me he tenido que detener a medio camino para hacer anotaciones. O algunas veces, quizás eso suena para algunos extremo, para mí no lo es. He aprendido a escuchar la revelación de Dios y ha habido ocasiones que cuando yo estoy acostado, ya inclusive dormido, me despierto y de repente en mi mente resuena alguna palabra que es importante y me he tenido que levantar, encender la luz y anotar. Algunas veces hay revelación amplia y digo, llegando a casa o amaneciendo o en otro momento tomaré anotación. Y resulta que cuando ya estoy en casa trato de recordar qué era lo que yo estaba acordándome y eso voló a los cuatro vientos y no recuerdo absolutamente nada. Se va esa revelación. Por eso, qué importante es anotar algo que Dios va a revelar, independientemente de la exponencia de cualquier expositor en la palabra. Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios en este día, el establecimiento ministerial. La palabra es clara en este día y la palabra hoy nos habla diciendo: no descuides el don que hay en ti. Esta palabra fue dada por Pablo el apóstol a un joven llamado Timoteo y le recomendaba que no olvidara que él había tenido un llamado, sido capacitado y establecido. Y le subraya diciéndole: ese don ministerial que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Alguien posiblemente se preguntará: ¿quién estableció a Timoteo? Hoy yo le respondo: el presbiterio. ¿Quién es el presbiterio? ¿Y cuál es el apellido? No es una persona. Presbiterio es el ministerio que en ese entonces ejecutaba el gobierno de autoridad en la iglesia o en las iglesias del primer siglo, y que apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores que conforman el presbiterio fueron algunos de ellos los que impusieron manos sobre este joven llamado Timoteo para establecerle como un ministerio, Bueno, el tema de hoy, como ya lo he mencionado, es el establecimiento ministerial. A lo largo de los días anteriores estuvimos hablando ya sobre lo que es el ser escogidos y apartados de Dios para ejercer el ministerio, es decir, el ser dotados de un llamamiento que es el don ministerial. Y cuando hablo de don, estoy hablando específicamente, de acuerdo a la Biblia, dones ministeriales: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos, diáconos, aún ayudas y gobernaciones en el medio de iglesias locales.
De tal manera que encontramos que el llamamiento ministerial y el adiestramiento ministerial son los dos procesos o facetas que nos llamarán para ser establecidos ministerialmente, y que de alguna manera el establecimiento ministerial, que viene a representar directamente el trabajo para ejercer el ministerio en la iglesia del Señor, como lo aprendimos ya, se desarrolla a través de 3 procesos. Todo creyente que aspira al ministerio deberá y debe fielmente cruzar estos 3 procesos o escalas: el llamamiento, el entrenamiento y el establecimiento. Para la formación del ministerio al que aspira el obispado, de acuerdo a la Biblia. ¿Qué llamamiento, qué es entrenamiento y qué es establecimiento? Son procesos, lo hemos aprendido. Si usted hoy está por primera ocasión sintonizándonos, yo le invito para que pueda revisar nuestros estudios anteriores, el tema del llamamiento al ministerio, el tema el entrenamiento al ministerio, y hoy el establecimiento. ¿Qué es el llamamiento? Haré un resumen de 2 minutos. El llamamiento al ministerio es cuando el pastor reconoce que alguien en la iglesia tiene un llamado al ministerio, porque brilla en él este don. La iglesia también lo va a observar a través del testimonio del aspirante al ministerio, al que ha sido escogido por Dios, predestinado a través de la gracia y soberanía de Dios. En el llamamiento es donde realmente se da comienzo para poder entrenar y capacitar al recién aspirante al ministerio. En el llamamiento aprendimos que hay total apego a conocer las verdades de la palabra de Dios. Y en el entrenamiento es para aprender en la escuela del Señor lo que es obediencia, santificación, espiritualidad, sumisión, humildad, templanza, una vida de fe, una vida fortalecida. Es decir, en el entrenamiento ocurre el proceso de la maduración del discípulo al ministerio. En el entrenamiento tiene que ver más que una teología, donde aprendemos a crecer, a madurar, donde fortificamos el carácter, donde entrenamos en obediencia, en puntualidad, donde dejamos a un lado y atrás el desánimo, el desertar a medio camino, donde dejamos a un lado situaciones de debilidad que amenazarían nuestra conducta cuando ya estemos frente a una congregación en el campo de batalla, pero también donde aprendemos a ser sólidos y maduros, arraigados en el Señor, para poder tener una actitud sabia, serena, con cordura, con mesura, una vida y una actitud realmente entrenada en esta situación, de tal manera que aprendemos disciplina, aprendemos humildad, dejamos a un lado la altivez, el orgullo y todo eso, y eso tiene que ver con el entrenamiento. Es un tema que ya lo hemos desarrollado. Después, y hoy toca el tema, el establecimiento. ¿Qué es el establecimiento? Es lo primero que hoy vamos a aprender. Y después, ¿qué sucede para poder desarrollar un establecimiento al ministerio? Bueno, en resumen,
llamamiento, entrenamiento y establecimiento es el proceso para la formación de los llamados al trabajo ministerial en la iglesia del Señor. Muy bien, antes de poder entrar de lleno a este punto, estas consideraciones son muy importantes. Las subrayamos ya anteriormente, de que para poder ser establecidos y poder pasar por estos procesos, todo tiene que estar sujeto y basado en el tiempo de Dios, en los tiempos de Dios. No olvidemos que cuando hablamos de el tiempo, bíblicamente hay dos afluencias. Uno, el tiempo de la cronología, que se conoce como el cronos, y el tiempo de Dios, que es el kairos. El tiempo en el transcurrir de los minutos, segundos, días, años, meses, milenios, siglos, tiene que ver con la cronología, de tal manera que todos los que fuimos llamados al ministerio, los que hoy están sirviendo en los altares, en los púlpitos, en las iglesias, en los campos de batalla y de guerra, algunos o muchos tuvimos que cruzar estos tres procedimientos, otros ninguno, y los resultados son devastadores. Es por eso que es importante darle tiempo al tiempo, que en los tiempos esperemos que Dios tenga el tiempo perfecto, y las cosas no suceden de la noche a la mañana. Ya lo explicábamos. Nadie puede convertirse en un músico de la noche a la mañana. Nadie puede aprender inglés en una semana, aunque haya libros que digan: este libro barato, si lo compra usted y se lo lleva, estará hablando inglés en una semana. Esta es una mentira, un engaño, un robo. Nadie puede estar hablando inglés en una semana, ni tocando un instrumento en un mes. Esto lleva tiempo, y hablo de tiempo cronológico, en donde implica ensayo, prácticas, desvelos, donde las horas tenemos que ser pacientes y dejar que el tiempo nos lleve para agilizar las habilidades y cultivarlas. Cuando ya las habilidades están cultivadas y nuestra conducta, hablando ya del ministerio, está madurado, es cuando el Señor nuestro Dios entra en acción para poder, en el tiempo de Dios, que es el kairos, el Señor marcar el tiempo cuando Él nos habrá de establecer. Y le quiero asegurar algo: Dios nunca llega antes ni después. Él es exacto. Somos nosotros los que muchas veces nos adelantamos para brincar a ejercer un ministerio antes de tiempo, y esto es un error. O el otro extremo, en el tiempo de Dios dejamos pasar ese tiempo, como esa banda del tiempo que va cruzando y donde Dios nos dice: aquí está tu bendición, y nosotros la dejamos pasar. Y hay personas, hombres y mujeres, que a esta altura están esperando. Yo no sé qué están esperando. Algunos dicen una confirmación, otros dicen el tiempo preciso, otros la oportunidad, pero no se dieron cuenta que esa oportunidad se les pasó. No se dan cuenta que Dios realmente estaba marcando el tiempo, y cerraron su vida, su oído al tiempo de Dios. Y muchas veces esos tiempos se pasan y estamos fracasando en ese sentido. Entonces, no es antes ni después, es en el tiempo perfecto. Por eso esta consideración: todo en el tiempo de Dios. Jamás el presbiterio, los pastores, si usted es un pastor, tome nota de esto. Si usted es un líder o son líderes de alguna organización eclesiástica, un concilio,
un movimiento, una organización de iglesias, todo en el tiempo de Dios. Todo. Jamás deberán de ser establecidos al ministerio, aunque tengan el llamado y proféticamente se haya definido de que alguien es llamado a ser pastor o inclusive a un trabajo apostólico, profético, de maestría o doctorado bíblico, o un ancianado o un diaconado, etcétera, etcétera, si no es en el tiempo de Dios y que tenga el llamado y que tenga la capacitación teológica bíblica y que tenga el entrenamiento para que madure, para que aprenda a obedecer, a estar dispuesto, a ser humilde, sujeto, con ánimo, con credulidad, con mansedumbre, con una actitud pacífica. Pero cuando alguien ha sido capacitado en el terreno bíblico, teológico, y es una eminencia en los conocimientos, su mente recorre páginas de la Biblia y de la teología sistemática, conociendo todas las ramas habidas y por haber de la teología sistemática, de la hermenéutica, de la homilética, quizás alguien inclusive hasta asuntos de hebreo, griego, arameo y algunos otros más. Pero si no ha aprendido lo que es los aspectos del entrenamiento, la persona no debe de ser establecida, porque usted lo está lanzando. Es como una granada de tiempo que va a causar destrucción. Porque alguien que pueda tener mucha capacitación bíblica, pero que es desobediente, pleitista, bronquero, como alguien dice, pecador inclusive, yo quiero decirle que la ruina será más grande, y le voy a ir a decir por qué. Yo conocí de iglesias que se han levantado como la espuma, y en 2-3 años son 500 personas, pero fue pastoreada por un ministerio que tenía el entrenamiento, tenía el llamamiento, la capacitación, tenía bastante habilidades, y esto atrajo un raudal de personas, pero una persona carente de entrenamiento y de formación. ¿Y qué pasó? Que esta persona cayó en rebeldía, en insubordinación, en una actitud contenciosa de rebeldía, y lo peor de todo, amante del pecado, y algunas ocasiones cayó quizás en una mundanalidad, en una borrachera, en un adulterio sexual. Y usted pregúntese, ¿en dónde quedó esa iglesia? Fue espuma, cenizas. Fue una llamarada de petate que realmente se esfumó, y lamentablemente, aunque algunos se restauran, pero con todo eso arrastrarán ataduras, porque ese mismo pecado de los apóstoles, profetas, un evangelista o un pastor afectará a la iglesia misma. Porque yo le hago una pregunta: ¿qué sucede cuando la madre amamanta al hijo, al bebé, cuando está enojada? ¿Qué sucede? Que los bebés enfermarán, les vendrán cólicos. ¿Qué sucede cuando la iglesia se alimenta de un ministro pecador que vive en las sombras, cobijándose del pecado? Va a ser afectado en esa área, porque está abriendo y soltando huestes de demonios que atarán a tanta gente. Por eso, estas iglesias que terminan en cenizas, mucha gente ya no logra reintegrarse en otra congregación existente, sino que muchos se van al mundo, y esas personas será muy complicada volverlos a entrar al redil.
Esto usted seguramente lo entenderá y dirá, es cierto, yo conozco a un gran raudal de personas que ahora ya no están en una iglesia, y cuando se les confronta dicen, jamás regresar a una iglesia, fui defraudado por el pastor, por el líder de varones, por el secretario, por el líder de música, por el músico, por el apóstol, por el evangelista que mi pastor invitó, y que una ocasión venía con una mujer, al otro año venía con otra, y a los 4 años traía otra. Esto está sucediendo hoy en día. Aquí en esta pequeña localidad de Santa Fe han venido evangelistas, profetas, que antes se supo que venía con una esposa, ahora con otra. Y allá en otros países, México, un pastor me decía lo mismo, pastor, invitamos a alguien, y resulta que en estos 10 años ya le conocimos 3 mujeres. Se da cuenta que esto es una terrible aberración bíblica, y todo eso se da porque son evandariegos más que evangelistas, que no tienen sujeción. Y la Biblia dice que si violamos los principios de sujeción, entonces estamos fuera de la autoridad de Dios. Y estar fuera de la autoridad de Dios es estar fuera de la cobertura divina. Esto es un grave problema. Por eso, todo en el tiempo de Dios, jamás, repito, deben de ser establecidos al ministerio, aunque tengan un llamado. Los que son desobedientes, indispuestos, rebeldes, insubordinados, desanimados, incrédulos, altivos, contenciosos, pónganlos en fila. Que sigan en la fila, esperando y madurando hasta que crezcan y que pasen la prueba de su llamado. Porque si los establece diciendo, es que si no lo pongo, se va a desanimar y se va a ir. Yo he tenido esa experiencia hoy en día, aquí mismo en la iglesia, y allá en la otra iglesia, y en tantas iglesias donde Dios nos ha llevado a pastorear o presidir, donde ha habido personas que yo sé que tienen el llamado, y hay personas que deciden irse de la iglesia porque dicen, ya esperé 5 meses, ya esperé 1 año, y no se da cuenta que Timoteo esperó más de 14 años para ser establecido como un apóstol. Pablo esperó varios años para poder establecerse como un apóstol. No crea que él de la noche a la mañana estaba ejerciendo el apostolado. No con esto quiere decir que el ministerio es ascendente, que ahorita soy un diácono y si me pongo a mano con el pastor me sube a anciano, y si pues diezmo bien y llevo mis regalos a los líderes, me pondrán de pastor, y si me pongo bien con el superintendente, me ascenderá para ser parte de un presbiterio más alto, quizás un profeta, y puedo llegar a la cumbre de autoridad si yo me deshago en bienes, regalos y gracias. Y no es así. El ministerio no es ascendente. El que llama a Dios apóstol es apóstol. El que llama a Dios a pastor es pastor. El que llama a Dios a un anciano será un anciano. Pero también, si Dios te llamó a pastor y no a un apóstol, tú no aspires a un apostolado. Cumple tu ministerio. Eso lo dijo Dios a Pablo, que él lo dijera. Cumple tu ministerio. Que es verdad, que todo tiene un proceso, es cierto, hasta madurar y ser establecido. De tal manera que sigan esperando, que sigan creciendo y que pase la prueba del llamado para evitar futuros problemas que van a traer complicaciones en la iglesia. Por eso el establecimiento del ministerio es sumamente importante, porque cuando haya pastores que realmente tengan la madurez y sean establecidos bajo un pleno, una plena certeza de que fueron entrenados y están en el tiempo preciso, le voy a decir 2 cosas. Tendremos ministerios maduros, forjados a la dimensión de Dios y en el tiempo de Dios,
Y estos mismos ministerios forjarán las congregaciones para que tengamos iglesias maduras y sólidas. Hoy en día, créalo, yo le daría mi testimonio personal. Dios nos ha llevado de aquí a allá. En algunas veces Dios nos ha tenido que llevar a una ya iglesia, a una misión de 10, 20 o algunas veces 50 o algunas veces de 200 personas. Algunas veces hemos tenido que comenzar de ceros, como ahora aquí en Santa Fe. Pero yo quiero decirle algo muy importante, que cuando uno llega donde hay iglesias forjadas ya, es muy difícil, porque hay que volverlas a entrenar y corregir, porque muchas veces son iglesias no maduras, no establecidas. O muchas de las veces estamos pastoreando una iglesia, pero llega un grupo de 10 personas, porque una iglesia se destruyó y llega a la iglesia. Habrá que trabajar con ellas para capacitarlas, porque de no hacerlo, entonces va a haber problemas. Y muchas veces ese grupo que puede venir, yo lo puedo decir por experiencia, que hay en tantos lugares, no siempre se van a quedar, porque a algunos no les va a gustar la disciplina, la administración y el ejercicio de la palabra, y algunos se van a ir. Es la realidad. Entonces, mire, lea lo que aquí dice. Dios nos llamó para ser pastores, pero no de cabras. Los pastores, ¿qué pastorean? Ovejas. Y las cabras, si alguien no lo sabía, no son pastoreadas por pastores, sino por arrieros. ¿Usted conoce a pastores de caballos? No. ¿De yeguas? No. ¿De cabras? No. Porque las cabras van adelante y el que las quiere pastorear se convierte en un arriero, porque va persiguiéndolas para que no causen problemas y daños. Y las ovejas siguen al pastor. Entonces, ¿quieres ser pastor de ovejas o arriero de cabras? Pues bien, qué maravilloso es cuando tenemos pastores de ovejas, donde esta congregación son ovejas y el que está en el púlpito es un pastor. Pero qué terrible de templos donde los que están dentro son cabras y los que están en los púlpitos son arrieros, porque son personas que no aprobaron el entrenamiento y lo establecieron de una manera equivocada y terminan ovejas o siendo pastoreadas por un pastor, o ovejas gobernadas y subyugadas por dictadores que de forma totalitaria y monárquica van a oprimir al pueblo de Dios. El establecimiento del ministro está relacionado con la práctica, el crecimiento, la madurez, de tal manera que conocer y nunca practicar es realmente como el que está barbechando y arando la tierra pero nunca siembra. Esto es muy importante. Alguien quizás tiene ya mucho conocimiento, dije al principio, mucha teología, pero resulta que es altivo, orgulloso, vanidoso, incrédulo, mundano y de doble moral. Entonces, ¿qué está haciendo? Que está, cada conocimiento, cada palabra, cada versículo es como que está arando y arando la tierra, barbechándola, pero nunca siembra la semilla, nunca da frutos. Así hay ministros que nunca dan frutos, iglesias también que nunca dan frutos. Entonces tiene que ser equilibrado. La iglesia madura, ovejas, y los pastores establecidos, pero bajo el entrenamiento. Bendito es el Señor. Muy bien, entremos entonces a este punto directamente. ¿Qué es establecimiento? Ya aprendimos qué es llamamiento y qué es el entrenamiento. Ahora, bueno, vamos a
a conocer qué es en realidad el establecimiento, que es el tercer proceso del ministro, aquí usted tiene la respuesta. Establecimiento es dar de alta u ordenar al ministro para ejercer el santo ministerio o el servicio dentro de la iglesia de Jesucristo. Este procedimiento procede o sucede cuando se cumple el tiempo de Dios, permitiendo que el llamado pueda ser establecido por manos del presbiterio y no autoproclamarse ministro ordenado de forma personal sin tener la cobertura del presbiterio y evaluación de la iglesia. Ya aprendimos esto, que es el pastor el que tiene que darle seguimiento y entrenarlo, discipularlo, y la iglesia tiene que cuidarlo y foguear al entrenado para guiarle, para que cuando por el testimonio del que tiene el llamado y ahora está entrenado, se descubrirá que realmente está capacitado para poder ser lanzado al ministerio. Y si tiene pastorado, no porque tenga el pastorado y donde usted está hay un pastor, usted tiene que derrumbar al pastor o hacer el pleito para que se haga a un lado y usted tomar el pastorado. Ni tampoco necesariamente, si hoy establecido como pastor, al siguiente día tiene que irse ya a una nueva misión. Usted puede ser establecido como pastor y continuar en la iglesia, colaborando con el pastor, pero siempre entendiendo que hay un pastor que está al frente de la congregación como el pastor titular, y usted como un pastor, que en algunas congregaciones llamarán adjunto o asociado, o que está trabajando junto con el ministro principal de la iglesia, que es el pastor, esperando que en su momento o sea establecido en esta iglesia o sea enviado a una obra diferente o a una nueva misión. Pero siempre bajo la cobertura del presbiterio y siempre establecido por las manos del presbiterio y sin proclamarse antes de tiempo. Nadie debe de proclamarse ministro o pastor de forma personal, ni mucho menos empujado y aplaudido por un grupo de creyentes rebeldes y desordenados, que es lo que más a menudo sucede, que hay quien tiene el llamado y a alguien le profetizó que tiene el llamado, y muchas veces hay un grupo de personas de una congregación que de forma neófita, necia, ignorante y rebelde aplauden y empujan a este joven ministro, aunque ya tiene el llamado al ministerio, y lo aplauden y lo empujan para irse de la iglesia se divide y se forja otra nueva misión. Esto es un desorden que es bíblicamente reprobable. Por eso los efectos y resultados van a ser de desastre. Bien, continuamos. Los cuidados con el establecimiento de los ministros. Pablo escribió diciendo: no imponga las manos con ligereza. La expresión no imponga las manos con ligereza tiene que ver en muchos aspectos. Que no hay que poner las manos sobre un enfermo sin saber y conocer a esta persona. Ni tampoco usted permita que le impongan la mano a alguien que usted no conoce. Y sobre todo si sabe que anda mal, no lo permita. La Biblia dice que las manos tienen una autoridad y es la de transmisión. La Biblia habla: no impongas las manos con ligereza. No impongas, porque muchas de las veces lo que se puede es, en este caso, pasar una situación errónea. En 1 Timoteo 4:14, la palabra que leímos en un comienzo dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con las manos del presbiterio. Este es el orden bíblico, conforme la palabra neotestamentaria lo marca: imposición de manos del presbiterio
es y significa que las manos se posan sobre la cabeza del ministro, y muchas veces ungido con aceite, y de esa forma la imposición de manos se da el ejercicio y la autoridad y autorización para que el ministro esté ya capacitado, dado de alta, ordenado en el santo ministerio para ejercerlo de esta manera. Amén. Pero no olvidemos que no se pueden ni deben de establecer ministerios sin antes ser probados. Y precisamente el ser probados es el proceso del entrenamiento. Parece que regresamos un poquito, pero es solo para recalcarlo. Primera Timoteo 3:10 dice: y estos también sean sometidos a prueba primero. La versión 1959 dice: y sean antes probados, y así ministren si fueren sin crimen. Los ministerios son llamados por Dios y encomendados para gobernar. Es decir, yo siempre me pregunté, ¿por qué alguien que deba de ser establecido tiene que ser antes probado? Por lo siguiente, y quiero regresar un poquito. ¿Usted se llevaría acaso unos zapatos sin probárselos? ¿Una camisa sin probársela? Yo creo que no. Las tiendas de ropa tienen vestidores donde usted puede entrar y portarse la camisa, la blusa, el caso de la dama, los zapatos en la zapatería, y si le vienen, está bien, y si le gustan, y si no les viene y no les gusta, no los llevan. Sucede lo mismo con los ministerios. Si no gusta su comportamiento, no debe de ser todavía establecido. Si no está aprobado, no debe de ser establecido. Usted no va a emprender un viaje largo en un vehículo sin antes probar frenos, luces y todo lo que concierna a la seguridad del vehículo. Es más, los fabricantes de vehículos jamás sacan al mercado un vehículo que antes no fue probado. Choques, velocidad, poder enfrentar los vientos, los suelos fangosos, arenosos, polvosos, el calentamiento, los climas. Nunca sacan al mercado un vehículo que antes no fue probado, jamás. ¿Sabe por qué? Porque un vehículo va a transportar personas. Imagínense que un avión que va a llevar los grandes aviones, los jumbos más grandes, 777 y otros más, aviones más recientes que pueden transportar más de 500 personas. Imagínense que salgan al mercado y vuelen en las alturas sin ser probados. Pondrían en peligro miles y miles de personas viajeras. Es por eso que hoy en día es rarísimo ver accidentes de aviones. Alguien dijo que suceden más accidentes en autos, en caballos, en burros que en aviones. Es la realidad. Hay pocos accidentes porque fueron probados. Porque si una falla en el cielo, no hay forma de corregirla. Sería muerte. Lo mismo sucede. No podemos poner en los púlpitos, en las administraciones, en el ministerio, a llamados sin ser entrenados y probados. ¿Sabe por qué? Y le voy a decir por qué. Si un auto, un avión, es para volar a alturas, desafiar la gravedad, la velocidad y los climas, un ministerio es llamado por Dios para ministrar, guiar, enseñar, predicar, orar, ministrar. Pero algo aún más que muchas veces olvidamos. La Biblia habla que los llamados al ministerio somos llamados por Dios y encomendados para representar a Jesús mismo aquí en la tierra. Es decir, fuimos llamados para gobernar a las iglesias. Sé que este término a algunos quizás como que no nos gustaría quizás, o quizás lo podemos captar y digerir al 100%, y alguien preguntará, ¿cómo que para gobernar? ¿Acaso no quien gobierna es Dios? Sí, pero a través de los ministerios. La iglesia es gobernada
por el pastor y los ministerios. Los concilios a través de el presbiterio. Es Jesús la cabeza, pero Jesús encomienda y cede este gobierno a sus ministros. Y si usted cree que exagero, lea 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien, y aquí no está hablándose meramente de gobernar solamente un hogar, que de hecho vendría siendo casi lo mismo. El gobernar un hogar es lo mismo, el gobierno de autoridad, pero en la iglesia sucede lo mismo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y aquí está lo que les decía, y mayormente los que trabajan en la iglesia. ¿En qué? En predicar y enseñar. Es decir, que predicar y enseñar, alguien dice, oh, predicar media hora, ¿qué trabajo es? Pues sí, ¿qué trabajo es? Alguien dijo, tocar una melodía no es trabajo, se toca en 3 minutos, si es larga, y si es cortita, en medio minuto. Pero el que toca en un concierto, en un estadio, una música de 3 minutos, la ensayó 1 año, 5 años, y todo un entrenamiento que llevó 10 años para poder efectuarla 3 minutos solamente. Sería algo como lo que hoy estamos dando. Esto se está dando en 1 hora y media, 1 hora y cuarto. Pero esto me llevó 40 años, porque desde hace 40 años estamos estudiando esto. Y está como alguien que dijo, porque se le descompuso, bueno, le daré una anécdota, que una ocasión, una gran embarcación, los grandes técnicos ingenieros no podían echar a andar el motor. Y no podían, y el barco tenía que zarpar, porque se perderían miles y millones de dólares. Y contactaron a una eminencia, un ingeniero, y llegó. Y este hombre llegó con un martillito, un desarmador y unas pinzas, y empezó a golpear así, el motor. Y llegó a un lugar, como cuando las sandías se prueban. Esta está buena, esta no sirve, está verde. Y así este ingeniero empezó a probar. Y llegó a un punto que agarró una llave y le giró una tuerca y le dijo, arránquenlo. Y el gran motor de esa gran arrancó y se fue. Y después les envió el bill, $10,500. Y los administradores, pero ¿cómo que 10,500? Si nomás te tardaste 1 minuto. Sí, 1 minuto. Pero yo puse a prueba los 60 años de experiencia. Así que yo hoy les digo lo mismo. Esta hora y media son 40 años, 43 años, 45 años de experiencia. Y un poco de habilidad en la computadora para poder hacer estas letras ahí, que no es nada fácil. Entonces, todo eso, así es. Por eso dice la Biblia, los ancianos que gobiernan bien, fuimos llamados para gobernar, sean tenidos por dignos de doble honor. Y mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. O sea que predicar y enseñar es un trabajo digno, remunerado y de doble honor. No de honor, de doble honor, porque es algo grande. Amén, amén. Es decir, los ministerios somos llamados por Dios y encomendados para gobernar a las iglesias bajo la autoridad de Dios como sus representantes. De allí la importancia que cada ministro que sea establecido cumpla los estándares y normativas que la Biblia señala para que en el momento que sea establecido esté capacitado, entrenado para gobernar bien y ser tenido por digno y de doble honor. Por eso yo insisto, muchos ministros hoy que están en los púlpitos han hecho desastres y han malogrado la obra del Señor porque jamás ni fueron capacitados. Son personas y pastores ignorantes que no conocen ni siquiera su propia Biblia, ni la palabra de Dios, menos de obediencia. Es sorprendente. Yo me he topado a pastores rebeldes, altivos, orgullosos, soberbios, altivos, contenciosos,
y lo peor de todo, mundanos. ¿Por qué? Porque no fueron entrenados, porque los establecieron sin los procesos debidos. Pero aquí el peligro está latente, que ellos están al frente del volante de la nave, que es la iglesia que debe llevar al cielo. Y por eso, que no nos sea sorpresa que en el fin de los tiempos muchas congregaciones, el grueso de los miembros, vayan a parar al infierno porque fueron pastoreados por ministros indecentes, inmorales, pecadores, ignorantes y faltos de cordura y de espiritualidad. ¡Qué terrible! Sean antes probados. Sean antes probados. La cuestión ser antes probados realmente es la evidencia de que los que serán establecidos u ordenados son aspirantes al ministerio que ya han crecido, que han madurado y que se han fortalecido para poder resistir las pruebas del ministerio, del pecado, que aprobaron, que pasaron la prueba y que aunque se doblaron en el caminar, pero no se quebraron, ni desertaron en el campo de batalla. Qué lamentable que haya iglesias que le estén rogando al pastor: pastor, no se vaya, no nos deje. Yo conocí una pobre iglesia y lo digo con la extensión de la palabra, y esto fue algo real, no crea que lo exagero, que le rogaban: pastor, ya no ande de inmoral, ya no ande de coqueto. Y es que este pastor llegaba y a todas las damas, o la mayoría, las que lo permitían, abrazo y beso y filtrar: ay, hermana, qué guapa está, mire, qué bonito vestido, mire, no, qué guapo, qué bonito se ve. ¿Qué acaso eso no se lo debe decir el esposo y no el hombre ajeno? Una ocasión alguien me preguntó: pastor, ¿le puedo decir a la hermana fulana de tal que está guapa? Y yo le dije: mejor, ¿por qué no se lo pregunta a su esposo de ella? Que él le diga si está o no. No es deber de usted. Otra vez alguien dijo: pastor, ¿se le puede decir a la hermana que es guapa? Dígale, no estoy en condición de opinar sobre eso, que sea el esposo. Pero lamentablemente la Biblia dice: los que no son sometidos a prueba primero van a quebrarse en el primer punto, y van a sucumbir ante el pecado, la inmoralidad y ante tanta cosa. Y es por eso que vemos a pastores al frente del volante con una doble moral: ignorantes, rebeldes, altivos, faltos de cordura, orgullosos, contenciosos, desobedientes, indispuestos, engreídos. Y quiero decirle que la lista será interminable, cuando el ministro aprobado debería ser ecuánime, un carácter estable, fuerte y maduro, dispuesto, obediente, sensato, dispuesto, templado, maduro, humilde, manso, amoroso, de fe, templado, etcétera, etcétera. Me pasaría aquí mencionando ejemplos y ejemplos de ministros estables. Pero qué triste cuando el que aspira al ministerio y es establecido, todo lo ve mal, con cosas nada se desanima, en todo momento: no, es que todo está desorganizado, no hay organización, no hubo apoyo, la hermana que iba a traer no trajo nada. Pues si no lo trajo, ¿eso qué? Eso no acaba el mundo. No, pues es que las sillas no se acomodaron. Pues no importa, si las acomodó otro y así le gustó, déjalo, no interfieras. Cuando te toque tu turno, hazlo a tu manera. Y si eres el pastor, no pleites con los que organizan. Si así la hermana lo organizó, deja, no hagas pleito.
Si no era tu turno y eras el encargado, no pleitees con los demás. Tenemos que ser maduros, y esto no solamente va para un pastor, es para un apóstol, un profeta, un maestro, un anciano, un líder de damas, un líder de ujieres, un organizador del aseo, alguien que está al frente de la cocina, del comedor, de organizar un evento, de un campamento, bautismo, acomodar sillas, la música, un cántico, etcétera. Es que realmente antes iba este canto y es que lo omitieron y se brincó al otro. ¿Y eso qué? Si Dios así le guió, ¿a usted qué? Amén, amén. ¿Acaso usted es el que lleva el control? ¿No es el Espíritu Santo? Amén, amén. Yo he aprendido que cuando empieza la administración, dejemos que el Señor guíe. Y si es el servicio, por igual. Aunque tenemos, es verdad, ya un plan trazado, yo he aprendido que si hay un estribillo que lo voy a anular, lo cancelo y me seguiré con el mismo que Dios quiere que sigamos para recibir una bendición. A mí me ha ocurrido muchas veces que traigo un mensaje que preparé durante un mes, y cuando estoy en el púlpito, Dios me dice: predica de esto, y me da otro versículo, y sin tener un bosquejo a la mano, Dios habla y habla porque Él quiere así. Él es soberano, ¿y yo qué? Solo soy su instrumento. ¿Acaso yo voy a pleitear con el maestro siendo yo solo el instrumento? Pues bien, lamentablemente esto sucede en las iglesias, pleitos por acá y por allá, a estira y encoges, porque a alguien no le gustó lo del otro, aquel lo del otro, y es una trifulca, es una verdadera ensalada de pleitos y problemas, porque los líderes, los llamados y los ministros son personas no aprobadas, reprueban. ¿De dónde vienen tantos pleitos? De eso, de la falta de madurez. Por eso, sean antes probados y así ministren. Muchos solo envejecerán, pero nunca han madurado. Crecimiento y madurez son procesos, pero no es lo mismo. Crecimiento y madurez son los que han aprendido que es misericordia quiero y no sacrificio. Los que han aprendido que es más bienaventurado dar que recibir, que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, que es mejor callar que hablar, es mejor la obediencia que los sacrificios, servir que ser servido, ser bendición en vez de desear tener una bendición. Que es mejor ser siervo que reverendo, mejor pequeño que grande, mejor oír que escuchar. No se madura por la responsabilidad de lo que hacemos. Alguien puede estar haciendo y haciendo y haciendo, pero nunca siembra y nunca hay fruto. No se madura por la edad, sino por la responsabilidad, por la obediencia, por la disposición, por un espíritu afable, dispuesto y humilde, que es donde vamos a aprender. A continuación, esto es sorprendente, y les daré el ejemplo del gran siervo, porque es que en realidad los ministerios somos siervos, servidores, sirvientes. El ejemplo del gran siervo. Y yo le haré la pregunta a alguien: ¿quién es el gran siervo? Diga a alguien una palabra por lo menos. ¿Quién es el gran siervo? ¿Quién es el gran siervo? ¿Nadie? Jesucristo. ¿No lo sabía? Es Jesucristo. Él es el gran siervo, el único gran siervo. Jesucristo es el gran siervo. Es decir, el grande que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Él aceptó y quiso hacerse pequeño, y en la condición de hombre quiso ser siervo y servir, porque la palabra siervo es servir. Amén. Y no solamente eso, quiso ir a la muerte de cruz y morir para redimirnos. ¿Quién quiso ser siervo para servir? ¿Quién quiso ser pequeño y no
amar y codiciar la grandeza, el orgullo, la altivez, la fama y todo eso, a pesar de que era el grande Cristo Jesús. Es decir, que el grande, el glorioso, el omnipotente, quiso y aceptó ser pequeño, siervo. Y aquí la ironía de todo es que los pequeños, los pequeñitos, los chiquitos, los que, iba a decir algo pero mejor no, los más pequeñititos, los que no vamos a dar lo ancho, queremos ser los grandes. Los pequeños hombres, yo aquí hablaría los pequeños apóstoles, los pequeños maestros, los pequeños evangelistas, los pequeños profetas, los pequeños pastores, los pequeños, y así, porque somos servidores, no somos reyes, dictadores, para portar una corona, un cetro y un pedestal alto, para anunciar a los cuatro vientos el gran pastor, el gran profeta, el gran reverendo, el gran siervazo. Pues los pequeños hombres y mujeres, ministros, quieren ser grandes, poderosos, ser servidos, tener el poder y el control total en sus manos. Quieren ser reverendos, papas, jefes, amos y señores. Y se van y luchan por quitar y destruir y expulsar a quien se le ponga enfrente, porque lo miran como un peligro, una amenaza a su propia persona de liderazgo. Y lo ven como un estorbo para lograr sus ideales y formar su propio imperio. Y en muchas iglesias Jesús ha sido desechado o echado fuera de los propios pastores y líderes de los concilios, porque ellos aman la grandeza, el poder, el populacho. Quieren que la gente les aplauda, les lancen fanfarrias, que adornen sus caminos con alfombras rojas, que salgan en los grandes espectaculares. Yo estoy de acuerdo que todo ministro debe de ser reconocido, y como dice la palabra, ser tenido en honor y doble honor. La palabra dice, pero es clara la palabra, los que gobiernan bien y los que predican sana palabra y los que realmente enseñan la palabra de verdad, pero no a los siervos flojos, rebeldes y pecadores. Y peor aún, los que se han ensoberbecido, engrandecido, los que han tomado una actitud de autoritarismo, de dictadores, de monarcas, de papas, de jefes, de mandamases. ¿Pero qué somos? La palabra dice, somos polvo y nada más. Y Jesús dijo que somos solo servidores de Él. Y la palabra dice, siervos inútiles somos, porque lo que debimos de haber hecho, eso hicimos. Pero ¿cuántas veces alguien ni siquiera lo que debió de haber hecho hizo? Y lo poco que hizo, lo hizo mal. Y aun con todo eso quiere ser aplaudido, quiere ser llevado en hombros, afamado, fanfarrias, luces, cohetes, música, aplausos, cuando no lo merece. ¿Quiere ser grande? Hasta el pequeño. ¿Quiere ser servido? Primero sirve. ¿Quieres recibir? Primero da. ¿Quieres vivir? Muere. ¿Quieres ser el primero? Es el último. ¿Quieres ganar? Pierde primero. ¿Quieres ser reconocido por Dios?
como buen siervo fiel, sírvele, pero sírvele con bendición. Porque el ministro debe de ser establecido, pero sin antes, escuche, ser probado. Por eso yo invito e insisto a líderes de concilios, pastores, nunca establezcan a alguien sin ser probado, porque tome en cuenta que el ministro de parte del Señor es conferido para gobernar en la iglesia, y si no está aprobado y aprobado, va a ejercer un mal ministerio y conducirá a la iglesia al fracaso, porque el poder lo va a dañar, lo va a enfermar, porque los peligros del poder están a la orden del día. La autoridad para gobernar es un poder. Alguien que está de presidente de un país tiene poder, pero cuando le hacen un juicio y lo desechan, pierde ese poder, y al otro día ella no tiene esa investidura y ya ni siquiera va a salir en los reportajes ni en los periódicos, es olvidado, es desechado. Ahora es como cualquier persona, y el que entra y asume el poder, él tiene el poder porque va a ejercer gobierno a través de la policía, servicio secreto, autoridades, etcétera, etcétera, el ejército. Lo mismo sucede con los ministros. Establezca un pastor y en ese momento él tiene autoridad de administrar, ministrar y gobernar a la iglesia. Y para quitarlo, muchas veces o se lleva a la iglesia, se divide y se lleva a la iglesia al fracaso, porque ya tiene un poder, porque se estableció sin ser maduro. La autoridad para gobernar es un poder y es delegada por Dios, y ningún ministro debe de abusar de dicha autoridad en la iglesia, convirtiéndose en un dictador autoritario y totalitario, oprimiendo al pueblo de Dios y desechando y expulsando a todos los que se pongan enfrente y que le estorben en su imperio. Qué hermoso es cuando se tiene a un apóstol como líder general, un evangelista o un presbiterio o un pastor o un líder de jóvenes, de damas, de varones, que tengan autoridad y que puede ser sumiso, ecuánime, congruente, imparcial, con balance, con una actitud humilde, que aprende a conducirse con bendición. Estos ministros deben de ser aplaudidos, porque Dios los cobija con esa bendición y son de doble honor. Pero lamentablemente estos tipos de ministros son escasos. La mayor cantidad brillan por su ausencia, porque el que se estableció, su carácter no estaba forjado todavía en su máxima capacidad. El gobierno es poder, y los peligros del poder están a la mano. Ha habido presidentes que han abusado del poder y han declarado guerra sin necesidad de ir a la guerra, y se han perdido vidas. Yo recuerdo un presidente en México que en una ocasión dio una conferencia, y obviamente que todos los reporteros, periodistas del mundo entero están ahí porque tienen poder. Y me acuerdo que ese presidente dijo una palabra y dijo: los mexicanos y mexicanas se van a Estados Unidos y hacen el trabajo que todos los negros no quieren hacer. Eso le llovió como bombazo. A los pocos minutos el presidente de este país ya le estaba reclamando, y todo el gremio de los de color, imagínense, por una palabra. Pues muchas veces los ministros eso hacemos, estamos aquí y hablamos tonteras, tarugadas, cosas ignorantes en los púlpitos, y ¿sabe qué es lo que desatamos? Olas de demonios.
ignorando, mandamos a la gente al infierno. Por eso hay tantos líderes de sectas satánicas que la gente está pero anonadada, embelesada, porque es poder. Alguien una vez me preguntó, pero ¿cómo es posible que haya tantos testigos? Digo, ay, siguen esa secta. Pues porque los que están arriba tienen ese poder. ¿Por qué hay gente que siguen a este líder? Y inclusive los llevó a un suicidio masivo porque tenía poder. Pero no de Dios, de demonios. ¿Por qué tienen que los ministros ser probados? Por el peligro del poder. Pero no solo por el peligro del poder, sino por el poder en manos frágiles. El peligro del poder arropando ministros realmente inmaduros, porque los ministros somos frágiles. ¿Usted cree que somos los superpoderosos? No importa lo que hagamos, sepamos y habremos logrado, no somos los superpoderosos. Alguien puede decir, no, 50 años de ministerio, ¿y eso qué? Es fragilidad. 200 versículos en mi mente, ¿y eso qué? Es fragilidad. Toda la Biblia, toda la teología, toda la hermenéutica me la bebo, pues sí, pero resulta que eres frágil. Amén, amén. Y te quebrantas porque no estás maduro. No eres espiritual. El equilibrio es, dice la palabra, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. No es solamente conocimiento de las escrituras, pero tampoco no solamente es poder de Dios, porque alguien puede ejercer el poder de Dios pero sin el conocimiento y también va a fracasar. Alguien puede ejercer el conocimiento pero sin el poder de Dios y es fracaso. Tiene que haber equilibrio, conocimiento y una vida rendida al Espíritu Santo en el poder. Porque los ministros somos muy frágiles. Porque es necesario que todos permanezcamos bajo autoridad de Jesucristo y seamos servidores probados, porque somos imperfectos, frágiles y débiles, y fácilmente nos quebramos y corrompemos, exponiendo a la iglesia al peligro de la corrupción y el fracaso. Gloria a Dios. Qué maravilloso es. La iglesia tiene un gobierno teocrático, eso ya lo aprendimos. Y ese gobierno teocrático es Dios directamente al frente. Pero Dios está, dice la palabra, gobernando a través de sus ministros. De ahí la importancia de que cualquier toma de decisión en la iglesia de los ministros deba de ser consultada al máximo general de generales, que es Jesucristo. Nada se debe de hacer sin consultar a Dios. Alguien en una ocasión me preguntó en otro lugar, otra iglesia, no aquí: pastor, ¿va a hacer eso? ¿Va a cambiar esto? Ya le preguntó a la iglesia no le tengo que preguntar, le pregunto al de allá arriba, al general. Pero si la iglesia no le gusta, esto sonaría como decir, es que a la iglesia no le gustó el servicio. Alguien me preguntó, pastor, ¿qué le digo a la iglesia? Pues dígale que eso estuvo bien, que no le gustara, porque de por sí el servicio no fue para la iglesia. El culto fue para Dios. La alabanza fue para Dios. Que a mí no me gustó la alabanza, qué bueno, no es para usted, mi hermana. Hermano, es que no me gustó el tono, no importa que no le haya gustado, que le guste a Dios, ya estamos servidos. Y si le gusta a Dios, ya buen ganancia. Ya a la iglesia hay que esforzarnos también que le guste, ¿verdad? Pero primero a Dios. Así es que todo lo que en la iglesia sucede, los ministros deben de llevarlo a Dios, preguntarle a Dios. No, pues es que la iglesia quiere que pongamos luces de colores. Pues vamos a preguntarle a Dios. Es que, hermano, estas 3 familias son las más influyentes económicamente. Es que vieron que aquella iglesia lo hacen todo a oscuras, nomás ponen 2 poquitos, y si no, se van a cambiar a aquella iglesia. Pues que se cambien, vamos a preguntarle a Dios qué dice.
No quisiera seguir porque se pueden herir conciencias, pero es la realidad. Todo debe de llevarse en oración. Ahora, esto no quiere decir que en la iglesia hay cosas que tienen que ser en consenso. Yo creo que a la iglesia hay que preguntarle, hermanos, ¿de qué color les gustarían las sillas? Eso sí, ¿verdad? Ni más que lo dice, Señor, ¿de qué color quieres las sillas? Pues no, eso no. Hay que ser sensatos, ¿verdad? Pero si hay dos lugares que hay que rentar, pues hay que decirle a Dios dónde eso le corresponde a Dios. Él sabe dónde será lo mejor y no a la iglesia. No, pero es que este lugar es el céntrico. Pero si Dios quiere llevarnos allá, porque allá es donde Dios va a llevar almas, entonces es a Dios. A la iglesia hay que preguntarle si cambiamos este proyector por la tele. Ni busca a Dios, oye Dios, ¿quieres que pongamos la tele? Se da cuenta que hay cosas que corresponden a la iglesia, hay cosas que le corresponden a Dios. ¿A poco le va a preguntar a la iglesia, iglesia, vamos a levantar otro ministro y establecerlo? ¿Creen que ya hoy lo hacemos? No, eso es a Dios. Aunque la iglesia tiene un rol, si lo recuerda, que tiene que cuidar y cultivar esos ministros, apoyarlos. Hermano, échele gana, veo que usted tiene el llamado, eso sí, hágalo, pero no le aplauda. Hermano, si no lo dan de alta, lo apoyamos nosotros. Mire, ya somos 6, y si no lo pone el pastor, lo corremos, le levantamos firmas. Oiga, hermano, eso es proselitismo. Eso es caer en el espíritu de los contrincantes de Moisés. ¿Cómo se llamaban? Dígalo. Coré, Datán y Abirán, Alejandro el caldelero, Felipe el tortillero, Luis el taxista que viene a la iglesia. O sea, Pablo hasta da como que el gentilicio, como el oficio. Alejandro el calderero me da tantos problemas, pero ya lo puse en manos de Satanás. Oiga, ese es otro tema que vamos a hablar pronto. ¿Cómo se aplica la disciplina en la iglesia? Iglesia Nuevo Pacto no se ha tocado ese tema, créalo. Hoy lo estoy puntualizando porque vienen disciplinas, hermanos, para los que se portan mal. Alguien dice, ay Dios mío, me voy de esta iglesia. Pues ya que el gobierno de la iglesia descansa en un gobierno teocrático, hermano, donde todos, dice la palabra, se debe de delegar autoridad en los ministros, y es el ministro, el presbiterio, los que deben de llevar las cosas en oración a Dios para su aprobación, y no a través de decisiones personales del ministerio, ni mucho menos de votos populares en la congregación. Hay cosas que no es la congregación. Por eso yo les decía al comienzo, no son mesas directivas, es lo más ignorante y equivocado. Eso no es bíblico. Como tampoco es bíblico que yo como pastor ejerza mis decisiones sin consultar a Dios. Es Dios. En este sentido, entonces, es de suma importancia reconocer que ningún pastor, líder general de concilios, apóstoles deben de ser autónomos y autoritarios en toma de decisiones. Jesucristo es el apóstol y gobernador y soberano en todos los ministros y en toda la iglesia. Y si eso no lo entendemos, entonces yo quiero decirles que apóstoles, ministros y pastores están fuera de la autoridad de Dios y son rebeldía. Eso bíblicamente Dios lo llama rebeldía. Rebeldía. ¿Me regala unos minutos? Estoy terminando ya. Preparados para ser establecidos en el ministerio, ser probados, ser aprobados. Cuando logramos crecer y madurar, nos hacemos más estables, equilibrados y firmes. Entonces, como resultado, podremos ser obedientes, responsables, santos, íntegros, más sabios, prudentes y de buen testimonio. Es entonces cuando Dios usará nuestras vidas para bendecir a otros
y servir conforme a su propósito. Yo te haré la pregunta: ¿estás preparado y listo para ser establecido en el ministerio? Es que me siento que no estás preparado. Es que me desanimo, no estás preparado. Es que me enojo por cualquier cosa, no estás preparado. Es que todo lo veo mal, a todo le encuentro lo malo, no estás preparado. El maduro no encuentra problemas. ¿Cuáles son los problemas? Qué maravilloso es llevar la fiesta en paz en la iglesia. Pues es que le echo mucha sal. ¿Y eso qué? Tú come sin preguntar. Eso dice la Biblia, que cuando te sientes a la mesa, come sin preguntar. ¿Quién hizo esta comida? No, pues la hermana Felipa. ¿Para qué preguntas? Cómela ya. Pues es que trajeron carne de puerco. Pues si no te gusta, habrá otro con guisado. Es que trajeron un pollo, no me gusta el pollo. Habrá carne de res. Pues es que las sillas son azules con puntos blancos. Pues siéntate ya, deja ver los puntos. Está como alguien cuando una ocasión le preguntó a alguien: ¿qué ves en esta hoja? Y alguien hizo un puntito con un marcador, un puntitito ahí. ¿Qué es lo que ven? Y de los 100 que había, 99 dijeron: ¡un punto! Y el académico enojado dijo: ¡qué lamentable y qué audiencia tan necia! No pudieron ver una hoja blanca, que todos lo único que vieron fue el punto negro. Eso lo sucede en las iglesias, que todo está bonito y solo ese puntito. Y por eso la iglesia se dividió, por eso un grupo se separó, por eso un líder se enojó y pleiteó, porque no pudieron ver lo bueno y se fueron con las pequeñas cositas. Por ese puntito, ¿qué es lo que ves tú? ¿Ese puntito o ves bendición? ¿Estás preparado para ser usado en el ministerio? ¿Estás preparado para ser usado en el ministerio? ¿Estás preparado para que Dios te establezca en el ministerio? Es la pregunta que hoy Dios te está haciendo. Si aún eres desobediente, necio, orgulloso, rebelde, de doblado ánimo, altivo, contencioso, de doble moral, falto de integridad, imprudente, ignorante, mal educado, codicioso, envidioso, peleonero, iracundo, amante del dinero, vicioso, grosero, desobligado de tu hogar, flojo, tienes mal testimonio en todo el mundo, no estás listo para ser establecido en el ministerio. Y si ya lo estás, mejor renuncia y espera, fórmate en la fila y dile: pastor, iglesia, quiero darme un tiempo para madurar, quiero seguir esperando. Deberías de continuar en la fila esperando más tiempo para que tu vida madure y que tu vida sea establecida en el ministerio, pero en el tiempo de Dios. Que tu vida y ministerio sea bendecida a través de la palabra. Que seamos bendecidos y que encuentres ese punto de encuentro para que Dios te use de forma maravillosa. Y a pesar de que este estudio no ha terminado aquí, esta parte que es amplia, vamos a continuar el próximo jueves, pero por hoy dile a Dios gracias por esta bendición. Cierra tus ojos y acompáñame a orar. Padre que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias y te pido, Dios, que la gracia tuya, oh Dios mío, nos lleve y resplandezca en medio de nosotros. Mi alma te alaba y te bendice, y te doy toda la gloria y toda la alabanza, y te pido, Dios, tu bendición en esta hora, porque eres maravilloso, bueno y santo. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias, Dios de maravilloso. En esta hora, oh Dios, pongo en tus manos,
oh Dios, mi vida y la vida de tu pueblo, y que, oh Dios, podamos acrecentar nuestra vida, nuestra fe, nuestro crecimiento cada día, oh Dios, para que, oh Señor, los que estamos ya en el glorioso y santo ministerio, podamos, Señor, continuar trabajando para tu causa, una vida en integridad, una vida para ser aprobado, y no sea que en aquel día, cuando, oh Dios, estemos frente a ese juez, seamos reprobados, desechados, y que la palabra sea escuchada: no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. Ayúdanos y guárdanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos, líderes, pastores, donde se encuentren. Llénales de paz, dales fuerza y soporte para continuar al frente de su iglesia. Sé que el ministerio no es nada fácil, es muy complicado y difícil. Solo los llamados podemos hacer frente, pero cuando estemos bajo la cobertura tuya, Jesús, viviendo bajo la unción de tu Espíritu Santo, perdónanos, Señor, por las cosas que no hemos sabido hacer bien, y ayúdanos para seguir adelante. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Yo tengo fe que no vea la respuesta. Yo tengo fe